Nunca imaginé que lo perdería todo en un solo día. Ni mi cuerpo, ni mi mente, ni siquiera mi alma estaban preparados para lo que venía. Y sin embargo, aquí estoy, contando la historia de cómo sobreviví a la selva de Brasil. Solo, con una botella de agua. Sin brújula, sin mapa, sin señal. Pero con algo que terminó siendo más poderoso que cualquier herramienta, el deseo profundo de volver a ver a mi hija. Todo comenzó como una simple aventura. Un viaje que planeé por años. Quería desconectarme, reencontrarme, demostrarme que podía vivir con poco. Tal vez, también quería huir. De mis deudas, de los silencios eternos con mi esposa, del miedo a enfermarme y no tener cómo pagar un médico. Lo que no sabía era que ese viaje, más que una escapada, iba a ser una prueba de fuego. Te voy a contar lo que pasó en esas 72 horas perdidas en la selva. Pero esta no es solo una historia de supervivencia. Es una historia sobre cómo el cuerpo se rompe y se reconstruye. Sobre cómo el miedo te vacía, pero también te revela lo que amas. Y sobre cómo, incluso en medio del infierno verde, hay espacio para los milagros. Prepárate para ver cómo una simple caminata se convierte en una lucha por la vida. Como la falta de agua me llevó al borde de la alucinación. Como el amor por mi hija se convirtió en mi brújula cuando todo parecía perdido. Y como, al final, descubrí que para volver a casa, a veces uno tiene que atravesar su propia selva interior. Porque sobrevivir no es solo seguir respirando. Es encontrar una razón para seguir haciéndolo. Mi nombre es Gabriel Torres. Tengo 42 años. Durante más de una década trabajé como gerente de ventas en una multinacional que vendía electrodomésticos de lujo. Viajaba constantemente, ganaba bien, vivía en un apartamento moderno con vista al río en Medellín, pero cada vez que me miraba al espejo, me sentía más vacío. Hace un año, todo se vino abajo. Primero fue la empresa, que empezó a despedir gente tras la pandemia. Luego, mi cuenta de ahorros, que se fue evaporando en deudas. Después mi matrimonio, que ya venía desgastado por años de silencios, terminó de resquebrajarse cuando le dije a Marcela que quería dejar todo e irme un tiempo solo. Lo más duro fue dejar a mi hija, Valentina. Tiene solo 9 años. Le prometí que volvería con historias para contarle, y una piedra mágica de la selva, como las que le encantan. La idea de viajar a Brasil había nacido años atrás. Siempre me fascinó la Amazonía. Sus ríos, sus misterios, sus sonidos salvajes. Pero no fue hasta que toqué fondo, cuando el banco me embargó el carro y me llamaban 5 veces al día para cobrarme, que decidí hacerlo. No como turista, sino como un hombre que necesitaba encontrarse o desaparecer. Llegué a Manaos con lo justo. Me había inscrito en una excursión con guía a través de un foro de mochileros, pero algo salió mal. Me equivoqué de punto de encuentro, perdí el transporte y decidí, tercamente, seguir por mi cuenta. Un error del que me arrepentiría 1000 veces, pero que también cambiaría mi vida para siempre. Con una mochila liviana, una botella de agua, una hoja suiza y el celular, sin señal, me adentré por un sendero de tierra húmeda, convencido de que podía volver al día siguiente. La selva, sin embargo, tenía otros planes para mí. Las primeras horas fueron mágicas. El aire olía a tierra mojada y a vida. A lo lejos se escuchaban monos aulladores y pájaros de colores que nunca había visto. Tomé algunas fotos, grabé un par de videos hablando a Valentina como si todo fuera parte de una gran aventura. Me sentía libre. Por fin sin correos, sin jefes, sin facturas. Pero esa sensación se desvaneció rápido. El primer error fue no marcar el camino. Pensé que la app de mapas me bastaría, pero la señal desapareció apenas crucé un arroyo. El sendero se volvió confuso, y pronto ya no sabía si seguía en la misma dirección. Lo segundo fue el sol. En la selva, el calor no es solo calor. Es una humedad espesa que te cubre como una manta pegajosa, que te empapa la ropa, los pulmones y hasta los pensamientos. A mediodía, el agua empezó a escasear. Me quedaba media botella. Decidí racionarla. Un sorbo cada hora. Pero la sed se volvió insoportable. La boca seca, la lengua pastosa, la cabeza comenzaba a doler. Busqué desesperadamente una fuente de agua limpia, pero cada charco parecía una trampa. Recordé las advertencias del guía que nunca conocí: no beban agua sin purificar. La diarrea en la selva mata más rápido que una serpiente. Y hablando de serpientes, en algún momento, mientras apartaba unas ramas, sentí un silbido sordo cerca del pie. No lo vi, pero lo sentí. Me quedé inmóvil por minutos, paralizado por el miedo. Ahí entendí que ya no estaba en un parque,
ni en una aventura fotográfica. Estaba solo. En una selva donde todo podía matarme, el agua, el calor, un animal, incluso una caída tonta. El pánico me golpeó por primera vez cuando traté de volver, y no reconocí nada. Todo era verde, igual, denso. Grité. Nadie respondió. Ese fue el primer momento en el que sentí que tal vez no saldría de ahí. Me senté sobre una piedra, sudado, tembloroso. El sol se filtraba en rayos pesados a través de las copas de los árboles. La selva no era solo ruidosa, era cruelmente indiferente. Me di cuenta de que no sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez 3 horas. Tal vez más. Mi cuerpo ya empezaba a resentirse. Las piernas me dolían, las manos estaban llenas de arañazos, y en el estómago, un vacío que no era solo hambre. Era ansiedad. Era miedo en su forma más cruda. Quise llorar. Pero no me salían lágrimas. Tenía la garganta seca, los labios cuarteados. Cerré los ojos. Y por primera vez, me pregunté en serio si iba a morir. Pensé en Valentina. En su carita redonda, en cómo me abrazaba fuerte cuando la dejaba en el colegio. En su voz diciéndome, papá, ¿me prometes que vas a volver con la piedra mágica? Me dolió el pecho. Un dolor real. Como si el corazón se me apretara por dentro. También pensé en Marcela. En lo mucho que discutimos antes de este viaje. En cómo me gritó que estaba huyendo, no buscando respuestas. Tenía razón. Pero no podía decirlo entonces. Yo me sentía un fracaso, sin trabajo, con deudas, con hipertensión recién diagnosticada y sin seguro médico. Me lo callé todo. Incluso cuando me mareaban las noches o me dolía el pecho al subir escaleras. No quería parecer débil. Y ahora ahí estaba, en medio de la selva, con el cuerpo avisándome a gritos que algo no andaba bien. El mareo volvió, más fuerte. Sentí que el mundo se me inclinaba, que la piedra en la que estaba sentado desaparecía bajo mí. Me agarré la cabeza con ambas manos y grité. No para que alguien me oyera, sino para que yo mismo me creyera que seguía vivo. La mente es traicionera cuando estás solo. Me decía que nadie vendría, que nadie sabía que estaba ahí, que cuando encontrara mi cuerpo, sería tarde. Me imaginé a Valentina viendo la noticia, a Marcela culpándose, y a mí desapareciendo sin dejar huella. Ese pensamiento me quebró por dentro. Pasé horas sin moverme, escuchando el crujido de la selva, el zumbido de los insectos, el lejano canto de un pájaro invisible. El sol empezó a caer, y con él, la temperatura. El miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a perderme. Era miedo a la noche, a la oscuridad absoluta, a los sonidos que no entendería, a los ojos que me mirarían sin que yo pudiera verlos. Pensé en rendirme, en quedarme ahí, esperar que pasara algo. Un milagro, un helicóptero, un grupo de turistas con linternas. Pero sabía que eso no iba a ocurrir. Entonces sucedió algo simple, pero determinante. Revisé mi mochila, casi por inercia. Tenía una linterna pequeña, media barra de proteína, la botella con 3 dedos de agua y un papel. ¿Un dibujo de Valentina? Era un dibujo que había hecho para mí antes de viajar. Su mano agarrando la mía, con un sol gigante encima, y la frase, papá, tú puedes con todo. Lo había guardado sin decir nada, entre mis cosas. Y ahora ese papel era mi amuleto. Mi motivo. Fue entonces que decidí, si voy a morir, que sea caminando. Pero si tengo una mínima oportunidad, la voy a pelear. Así que tracé un plan, caminaría solo cuando hubiera luz. Buscaría un lugar alto desde donde ver el cielo y, tal vez, alguna señal de civilización. Evitaría el agua estancada. Guardaría la barra de proteína para la noche. Cada paso sería una oración. Cada rama apartada, una promesa de volver. Me até los zapatos con fuerza. Me lavé el rostro con el último sorbo de agua. Y empecé a caminar. No por valentía, sino por amor. ¿Por Valentina? Porque no me merecía morir así. Porque ella merecía un padre que lo intentara todo. Y fue ahí, justo cuando comencé a andar, que el verdadero infierno comenzó. Avancé lo que pude. Pero no avanzaba. Cada metro parecía repetirse. La selva era un laberinto de árboles que se cerraban como manos gigantes. Me tropezaba constantemente. Las piernas empezaban a flaquear.
El sudor ya no era sudor, era una mezcla de fiebre, agotamiento y miedo descompuesto. Alrededor de las 4 de la tarde, el cielo se oscureció repentinamente. Una tormenta, sin previo aviso, estalló sobre mí como si la selva misma me escupiera de regreso. El agua caía como látigos. Me refugié bajo unas ramas, pero no sirvió de nada. La mochila se empapó. El papel de Valentina se deshizo entre mis dedos. Y con él, sentí que algo dentro de mí también se rompía. Intenté seguir caminando, pero fue peor. El suelo se convirtió en barro. Resbalé cuesta abajo y caí. El golpe fue seco. El tobillo crujió. Grité. Un dolor punzante me subió por la pierna. Traté de incorporarme, pero no podía apoyar el pie. Lo único que pude hacer fue arrastrarme hasta un árbol y abrazarlo. Lloré. No como un adulto. Como un niño perdido que solo quería volver a casa. Ahí, en esa posición, sentí que mi cuerpo estaba empezando a ceder. El dolor en el tobillo. El zumbido constante en los oídos. El pulso acelerado. Recordé lo que el médico me había advertido meses atrás. Tienes hipertensión. No lo ignores. El estrés extremo puede jugarte una mala pasada. No le hice caso. Nunca tomé los medicamentos. Me parecía un gasto innecesario en medio de tantas deudas. Siempre pensaba, luego los compro. Pero el luego nunca llegó. Ahora estaba pagando el precio. Con cada latido sentía la sangre golpearme el cráneo. Mareos. Náuseas. Empecé a ver borroso. Creí que estaba delirando cuando escuché voces. Sí, voces. En portugués. Risas. Gente. Me levanté como pude, apoyándome en el árbol. Grité con lo poco que me quedaba de voz. ¡Socorro! Por favor. Pero no hubo respuesta. Las voces desaparecieron como si fueran parte de un mal sueño. Me di cuenta de que mi mente comenzaba a jugar conmigo. El calor, la deshidratación, el dolor, estaba alucinando. Ese fue el momento más peligroso. Porque cuando la realidad se rompe, el cuerpo deja de luchar. Y yo estuve a punto de rendirme. La noche cayó con un silencio que dolía. Ya no llovía. Pero todo estaba empapado. Yo también. De barro, de fiebre, de impotencia. Me recosté contra una raíz gigantesca, con la linterna apagada para no gastar su poca batería. Cerré los ojos. No para dormir, sino para dejar de sentir. Para escapar. Y fue ahí, en esa frontera entre el sueño y la muerte, que algo cambió. Vi a Valentina. No como en los recuerdos, sino viva, delante de mí. Sonriendo. Extendía su mano. Me decía algo, pero no la escuchaba. Era como si su voz viniera desde el fondo del agua. Luego apareció mi padre. Un hombre que había muerto hacía más de 20 años. Me miraba serio, como cuando yo era niño. Me señalaba el pecho. Y entonces lo sentí. No era solo el corazón latiendo. Era un dolor más profundo, más antiguo. Un peso que no había querido ver. El verdadero motivo por el que había terminado allí no era el desempleo, ni la deuda, ni siquiera el orgullo herido. Era la culpa. La culpa por haber vivido corriendo. Por haber sido un proveedor, sí, pero no siempre un padre presente. Por haber ignorado mi salud, mis emociones, mi cansancio. Por haber querido demostrarle al mundo que yo podía con todo, cuando en realidad, me estaba desmoronando por dentro. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no como antes. Esta vez no era una caída. Era una apertura. Una grieta por donde entró algo que no había sentido en días: gratitud. Gratitud por seguir respirando. Por sentir. Por estar vivo, incluso en medio de aquel infierno. Me puse de rodillas como pude. No para avanzar, sino para orar. No recuerdo las palabras exactas. Pero sí recuerdo la intención: no pedí ser rescatado. Pedí perdón por haberme olvidado de lo esencial. Por haber confundido éxito con valor. Por haber callado el amor tantas veces. Lloré. Pero esta vez no fue por miedo. Fue por liberación. Y justo entonces, un sonido. Un zumbido distinto. No era alucinación. Era el motor de una lancha. Y una chispa renació en mí, tal vez, aún no era tarde. La lancha no se detuvo.
El sonido se alejó como una burla, como una promesa incumplida. Pero no sentí rabia. Tampoco tristeza. Sentí algo más extraño, paz. Porque después de pedir perdón, ya no tenía miedo. Ya no sentía la necesidad de controlar nada. Ni el camino, ni el rescate, ni siquiera el desenlace. Solo tenía una certeza: si moría ahí, al menos lo hacía reconciliado conmigo mismo. Y si vivía, sería otra persona. Pasé la noche despierto. Pero no fue una noche de sufrimiento. Fue de observación. Escuché los sonidos de la selva como si fuera música. Vi el cielo entre las ramas como si fuera un altar. Cada hoja, cada insecto, cada sombra, eran parte de algo más grande. Algo que yo había ignorado toda mi vida. El dolor seguía ahí, en el tobillo, en el pecho, en el cuerpo agotado. Pero ya no lo peleaba. Lo aceptaba. Era mi maestro. Mi espejo. Me decía: esto es lo que pasa cuando vives sin escucharte. Y entonces lo entendí: mi verdadero problema no era estar perdido en la selva. Era haber estado perdido en la vida. Perdido en el trabajo. En las cuentas. En las metas. En esa carrera sin línea de llegada. Siempre posponiendo lo importante: un desayuno en familia, una tarde sin celular, una visita al médico, un te quiero sin motivo. Prometí, en voz baja, que si salía de ahí, no volvería a ser el mismo. Que abrazaría a Valentina cada día como si fuera el último. Que agradecería cada comida, cada paso sin dolor, cada amanecer. Que cuidaría de mi salud, no por miedo a enfermarme, sino por respeto a mi cuerpo. Y que aprendería a vivir con menos, pero con más sentido. Fue entonces, al amanecer, cuando escuché algo diferente. No un motor. No una alucinación. Una voz real. Humana. Cerca. Grité. Una vez. 2. 3. Y esta vez, alguien respondió. Si estás escuchando esto, es porque salí. Sí, sobreviví. Me encontró un pescador de la zona, llamado Elías. Un hombre callado, de manos curtidas, que me cargó como si yo fuera su hermano y me llevó en su pequeña canoa hasta un centro de salud en la comunidad más cercana. No recuerdo mucho del viaje. Me desmayé por la fiebre. Cuando desperté, estaba envuelto en una sábana, con suero en el brazo y una enfermera sonriéndome como si yo hubiera vuelto de entre los muertos. Y de alguna forma, así fue. Estuve 2 días internado. Perdí 6 kilos. Tenía una lesión en el tobillo, deshidratación severa y presión altísima. Pero volví. Volví con algo que no tenía antes: conciencia. Conciencia de lo frágil que es la vida. De lo fácil que es perderlo todo, y de lo milagroso que es seguir aquí. Hoy, cada vez que me quejo por algo pequeño, del tráfico, una cuenta, un correo, cierro los ojos y vuelvo a ese árbol que me sostuvo en la selva. Y recuerdo que estuve a un suspiro de desaparecer. Por eso te hablo ahora, a ti que estás viendo este video. Si sientes que estás perdido, no estás solo. Si estás cansado, si la vida te pesa, si sientes que corres y corres pero no llegas a ningún lado, tal vez sea momento de detenerte. De escuchar tu cuerpo. De mirar a tu alrededor. De preguntarte si lo que persigues realmente te nutre o solo te desgasta. Tal vez no necesites perderte en una selva para encontrarte. Pero sí necesitas dejar de ignorar las señales. Las que te da tu cuerpo. Tu corazón. Tu gente. Porque a veces, la verdadera selva está en nuestra mente. Y sobrevivir no es cuestión de suerte. Es cuestión de elegir, a tiempo, lo que realmente importa. Volver a casa fue otra aventura. Volver a caminar sin dolor, a comer despacio, a abrazar sin miedo, fue como renacer. Cuando Valentina me vio entrar por la puerta, corrió hacia mí con una fuerza que me dobló las rodillas. Lloramos. No dijimos mucho. No hizo falta. Su abrazo lo dijo todo: papá volvió. Y volvió distinto. Marcela me abrazó también. Por primera vez en años, sin rencor. Solo con alivio. Desde entonces, no somos los mismos. No volvimos como pareja, pero sí como padres, como seres humanos que entienden que la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que no estás dispuesto a perder. Hoy trabajo menos. Gano menos. Pero vivo más. Escucho a mi cuerpo. Visito al médico. Tomo mis pastillas. Disfruto una caminata sin destino, un desayuno con Valentina, una tarde sin celular.
Aprendí que la salud no es un lujo. Es el verdadero capital. Que el dinero sirve, claro, pero no lo es todo. Y que el amor es lo único que te puede mantener vivo cuando todo lo demás se cae. Por eso te digo, cuida tu cuerpo como si fuera tu casa. Escucha tus silencios. Abraza más. Gasta menos en cosas y más en tiempo. No pospongas tu vida esperando tenerlo todo. Porque lo esencial ya está contigo. Y si esta historia tocó algo en ti, si en algún momento te sentiste reflejado, si te movió una emoción, si te recordó que aún hay cosas que sanar, que cambiar, que agradecer, entonces no dejes que pase sin más. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Qué te ayudó a volver? Y suscríbete a este canal Dani Cuentos. Aquí no contamos historias para entretener, sino para despertar. Porque en cada historia real, hay una vida que también podría ser la tuya. Gracias por estar aquí.